Bienvenidos a un nuevo vídeo de Medicina desde cero. En esta ocasión aprenderemos acerca de los carbohidratos de una manera rápida y sencilla. Empecemos. ¿Qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son moléculas orgánicas cuyo carbono, C, se une a hidrógeno y oxígeno, H2O, teniendo la fórmula química, CN, H2O, N. Las moléculas compuestas por carbono, C, hidrógeno, H, y oxígeno, O, se encuentran comúnmente en las partes estructurales de las plantas y también en los tejidos animales, como la glucosa o el glucógeno. Además, se destaca la nomenclatura de estas moléculas, indicando que su sufijo común es osa. A continuación, te presentamos los sinónimos para este tipo de moléculas, como es el carbohidrato, hidratos de carbono, glúcidos, azúcares, funciones. Como primer punto tenemos el almacén energético, combustible de uso rápido e inmediato. La combustión de 1 gramo de HC produce unas 4,3 kilocalorías. La degradación de los HC puede tener lugar en condiciones anaerobias, fermentación, o aerobias, respiración. Adicionalmente observamos ejemplos tanto de gránulos de almidón en tejido vegetal como también gránulos de glicógeno en tejido animal, ya que el almidón y el glucógeno son formas distintas de almacenamiento de energía en plantas y animales. Como segunda función tenemos la estructural. Las matrices extracelulares de los tejidos animales de sostén, conjuntivo, óseo, cartilaginoso, están constituidas por polisacáridos nitrogenados, los llamados glicosaminoglicanos o mucopolisacáridos. Las paredes celulares de plantas, hongos y bacterias están constituidas por HC o derivados de los mismos. La celulosa, que forma parte de la pared celular de las células vegetales, es la molécula orgánica más abundante de la biosfera. Como tercera función tenemos informativa. Formación de glucoconjugados son moléculas complejas formadas por la unión de carbohidratos a lípidos o proteínas. Estos glucoconjugados, como las glucoproteínas y los glicolípidos, se encuentran en la superficie de las células y actúan como señales de reconocimiento para diversas interacciones celulares, incluyendo la comunicación con hormonas, anticuerpos, bacterias, virus y otras células. Además, los carbohidratos son responsables de los antígenos de los grupos sanguíneos, ABO. También ilustramos ejemplos de glucoconjugados como mucinas, inmunoglobulinas, gangliósidos, cerebrósidos y sulfátidos. Como cuarta función tenemos la detoxificación. Las sustancias tóxicas poco solubles en agua, procedentes del metabolismo animal o de origen exógeno, tienden a acumularse en tejidos con alto contenido lipídico, tales como el cerebro o el tejido adiposo. Es fundamental para un organismo contar con mecanismos de excreción de dichas sustancias. Una de las maneras de hacerlo es a través de la orina o el sudor. El ácido glucurónico es un derivado de la glucosa que cumple muchas de estas funciones, ya que puede formar glicósidos con estas moléculas, incrementando su solubilidad en agua. Como última función están los componentes de moléculas. Estos componentes son bloques de construcción esenciales para moléculas importantes como el ATP, energía, los ácidos nucleicos, material genético, y las coenzimas, ayudan en reacciones. La tabla nos muestra ejemplos. ATP es la unidad de energía libre. FAD, NAD+ y coenzima A son ejemplos de coenzimas. Ribosa y desoxirribosa son componentes de los ácidos nucleicos. Clasificación. Los carbohidratos se pueden clasificar de acuerdo a grupo funcional, el número de carbonos, y por las unidades de azúcares que presentan. Los monosacáridos simples son compuestos orgánicos que pueden ser aldehídos o cetonas polihidroxilados. Esto significa que tienen grupos funcionales aldehído, CHO, o cetona, CO, además de varios grupos hidroxilo, O. La clasificación principal se basa en estos grupos funcionales. Por un lado, tenemos a las aldosas. Estas son monosacáridos que contienen un grupo funcional aldehído, CHO. En la imagen, se muestra un ejemplo de la estructura de una aldosa, donde el grupo aldehído se encuentra en el carbono 1, C. Por otro lado, tenemos a las cetosas. Estos monosacáridos poseen un grupo funcional cetona, CO. El ejemplo estructural que se presenta aquí muestra el grupo cetona en el carbono 2, C. Los monosacáridos se clasifican por la longitud de su cadena de carbono, y pueden ser tanto aldosas, con grupo aldehído, como cetosas,
con grupo cetona. Las categorías según el número de carbonos son triosas, 3C, tetrosas, 4C, pentosas, 5C, hexosas, 6C, heptosas, 7C, octosas, 8C, nonosas, 9C. Sus características principales son: forman una cadena simple de carbonos. Tienen un grupo cetona o aldehído. El resto de los carbonos tienen grupos O. Son la unidad básica de los carbohidratos, no se pueden hidrolizar en moléculas más simples. Monosacáridos. Clasificación química. Aldosas, son polihidroxialdehídos, tienen grupo aldehído, CHO. Cetosas, son polihidroxicetonas, tienen grupo cetona, CO. Carácter reductor. Las aldosas tienen carácter reductor. Nomenclatura. Aldosas, se nombran como aldo más. Número de carbonos, más osa, ejemplo, ALDOTRIOSA. Cetosas, se nombran como ceto más. Número de carbonos, más osa, ejemplo, CETOTRIOSA. Se muestra de galactosa, de glucosa y de manosa. Tenemos dos tipos de isómeros. Enantiómeros, imágenes especulares no superponibles. Epímeros, difieren en un solo carbono asimétrico. D-glucosa es epímera con D-galactosa, en C4, y D-manosa, en C2. Existe otra hexosa abundante en la naturaleza, la cetosa, carbonilo con estructura cetónica, C igual a 0, D-fructosa, derivada también del degliceraldehído. Oligosacáridos disacáridos, son moléculas formadas por más de un monosacárido, pero es número relativamente pequeño. Los oligosacáridos más abundantes en la naturaleza son los disacáridos, sacarosa y lactosa. Los dos monosacáridos están unidos por un enlace glicosídico entre el C1 anomérico de la A de glucosa y el C2 anomérico de la B de fructosa formando un enlace 1A2. Disacáridos. Se clasifican en dos tipos. Reductores. Son aquellos que tienen grupos cetona o aldehído libres. Los ejemplos proporcionados son la maltosa y la lactosa. No reductores. Son aquellos que no tienen grupos cetona o aldehído libres. La sacarosa se presenta como ejemplo. Disacáridos reductores. En ellos, el O del carbono anomérico libre de un monosacárido reacciona con un O alcohólico de otro. El segundo azúcar, la glucosa, presenta libre su carbono anomérico, y por lo tanto seguirá teniendo propiedades reductoras, y podrá presentar el fenómeno de la mutarrotación. Disacáridos no reductores. En ellos, el carbono anomérico de un monosacárido reacciona con el carbono anomérico del otro monosacárido. No presentan ningún O anomérico libre. A este grupo pertenece el disacárido, sacarosa. Oligosacáridos, trisacáridos, formados por tres monosacáridos. Se encuentran distribuidos ampliamente en las plantas, rafinosa, maltotriosa y la panosa. Principales trisacáridos. Tenemos la rafinosa. Este trisacárido está compuesto por galactosa, glucosa y fructosa. La imagen muestra su estructura química, indicando que se forma a partir de melibiosa, galactosa-glucosa, y sacarosa, glucosa-fructosa. También se muestran imágenes de habas, frijoles y lentejas, lo que sugiere que son fuentes ricas en rafinosa y estaquiosa. Melecitosa. Este trisacárido está compuesto por glucosa, fructosa y turanosa. La imagen muestra su estructura química, indicando que se forma a partir de sacarosa, glucosa-fructosa, y turanosa, glucosa-fructosa. También se muestra una imagen de piñas y ramas de pino, lo que implica una conexión con estos árboles. Polisacáridos simples o polímeros de monosacáridos, son cadenas de más de 20 monosacáridos. Se clasifican en homopolisacáridos, una sola unidad repetida, y heteropolisacáridos, dos unidades diferentes repetidas. Se diferencian por el tipo de monosacárido, longitud de cadena, tipo de unión y ramificación. Tienen funciones de reserva energética, almidón, glucógeno, y estructurales, celulosa. Principales polisacáridos. Empezamos con el almidón. Es la principal forma de almacenamiento de energía en los vegetales. Acumula unidades de glucosa que pueden ser fácilmente metabolizables en los procesos de glicólisis y respiración para la obtención de energía. Se almacena en forma de gránulos, y puede llegar a constituir hasta el 70% en peso seco en cereales como el maíz y el trigo o de tubérculos como la papa o el camut.
El almidón está formado por dos tipos de homopolisacáridos, la amilosa y la amilopectina. Continuamos ahora con el glucógeno. Es el polisacárido de reserva de energía en animales. Presente en los hepatocitos, células del hígado donde puede llegar a representar el 10% en peso seco, y en las células musculares, hasta el 2% de su peso seco. Tiene de 8 a 12 unidades de glucosa por ramificación, unidos en posición alfa D, 1 a 4. La enzima encargada del desdoblamiento del glucógeno es la glucógeno fosforilasa. Esta enzima empieza a degradar el glucógeno a partir de sus extremos no reductores. Enfermedad de von Gierke. Glucogénosis tipo I. También tenemos la celulosa, homopolisacáridos, el andamiaje principal de la pared celular es la celulosa. Así, la celulosa es el principal polisacárido de las plantas y por ende el compuesto orgánico más abundante en la naturaleza. Por otro lado tenemos la pectina, heteropolisacárido, presente en la pared celular de todas las plantas superiores y es usada por la industria alimenticia, cosmética y farmacéutica por sus propiedades gelatinizantes, espesantes y estabilizantes. Otro de los principales polisacáridos es la quitina, es el segundo polisacárido más abundante de la biosfera. La quitina es un homoglicano formado por unas 120 unidades de N-acetilglucosamina unidas mediante enlaces 1 beta-4. Su función, al igual que en el caso de la celulosa, es estructural, por lo tanto, su presencia en el exoesqueleto de los artrópodos, crustáceos, insectos, etc., y en las paredes celulares de los hongos, da soporte y funcionalidad a estos organismos. También tenemos el ácido hialurónico. Perteneciente a este grupo de polisacáridos está presente en tejido conectivo, líquido sinovial de las articulaciones y humor vítreo del ojo. En las articulaciones ayuda a evitar que se produzcan fricciones dolorosas. En los cartílagos funciona como reconstituyente. Uno de los últimos principales polisacáridos tenemos a mucopolisacáridos o glucosaminoglucanos, tejidos conectivos de los animales, cartílagos, piel, tendones y paredes de los vasos sanguíneos. Existen espacios intercelulares que contienen colágeno y otras proteínas en una matriz en forma de gel, la cual está constituida a base de glucosaminoglicanos. Estos polisacáridos presentan unidades de un ácido urónico y una exosamina alternados. Presentamos una tabla sobre heteropolisacáridos, específicamente los glicosaminoglicanos, y su localización en el cuerpo. Los glicosaminoglicanos mencionados son ácido hialurónico. Se encuentra en el humor vítreo del ojo y el líquido sinovial de las articulaciones. Condroitin sulfato. Presente en cartílagos, ligamentos y tendones. Dermatan sulfato. Se localiza en la piel, vasos sanguíneos y válvulas cardíacas. Queratan sulfato. Se encuentra en la córnea, huesos y cartílagos. Heparina. Se halla en los mastocitos que recubren arterias de pulmones, hígado y piel, y tiene actividad anticoagulante. Los glucoconjugados son carbohidratos unidos a proteínas o lípidos. Se dividen en glucoproteínas, con proteínas, y glucolípidos, con lípidos. Las glucoproteínas pueden unirse por enlaces o a serina, treonina, o N-a asparraguina. Los proteoglucanos son un tipo de glucoproteína con glicosaminoglicanos. La hemoglobina glicosilada, A1C, es un ejemplo, y sus niveles bajos indican glucemia normal. Enlace glicosídico. Se forma cuando el OMI-acetálico del carbono anomérico de un monosacárido reaccionan con compuestos con grupos O, NH2 y SH con pérdida de una molécula de agua para formar los compuestos, llamados generalmente glicósidos. Importancia médica. Glucosuria. Diabetes mellitus. Hiperglucemia o hiperglicemia. Diabetes mellitus. HIPOGLICEMIA. Niños prematuros, intoxicación alcohólica. Glucogenosis. Enfermedades por almacenamiento de glucógeno. Galactosemia. Incapacidad para transformar galactosa en glucosa. Heparina. Anticoagulante. Diabetes mellitus. La diabetes mellitus se refiere a un grupo de enfermedades que afecta la forma en que el cuerpo utiliza la glucosa en la sangre. La glucosa es una importante fuente de energía para las células que forman los músculos y tejidos. También es la principal fuente de combustible del cerebro. Clasificación diabetes. DM tipo 1,
diabetes mellitus tipo 1, un marco alemán mediada por autoinmunidad, diabetes mellitus tipo 1 mediada por autoinmunidad, un marco alemán idiopática, DPC. Diabetes mellitus tipo 1 idiopática, DPC. El signo de interrogación sugiere incertidumbre o un subtipo específico en cuestión. Dos marcos tedescos, diabetes mellitus tipo 2, otros tipos específicos de diabetes, DM gestacional, diabetes mellitus gestacional, atípicas, formas atípicas de diabetes, dos marcos tedescos propensa a la cetosis, DPC, diabetes mellitus tipo 2 propensa a la cetosis, DPC, DM autoinmune latente del adulto, LADA, diabetes autoinmune latente del adulto, LADA. La tabla compara la diabetes mellitus tipo 1, DM1, y tipo 2, DM2, señalando que la DM1, con una prevalencia de 0,2 a 0,4%, afecta típicamente a jóvenes, menor que 30 años, presenta síntomas bruscos, peso normal, cetoacidosis común, autoanticuerpos circulantes, y requiere insulina de forma obligatoria al no haber producción, nula, sin resistencia a la insulina. En contraste, la DM2, con una prevalencia de 2 a 4%, se manifiesta en adultos, mayor que 40 años, suele ser insidiosa y asintomática, se asocia a obesidad, la cetoacidosis es rara, no hay autoanticuerpos circulantes, las complicaciones son frecuentes en ambos tipos, la producción de insulina es relativa, no hay dependencia inicial de insulina y existe resistencia a la misma. Bueno, hemos llegado a la última parte del vídeo. Espero les haya servido. Cualquier duda dejen sus preguntas en los comentarios, no te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas el próximo vídeo. Esto es Medicina desde cero.